Hola, me llamo Liz y soy una farmacéutica de Walgreens. Como es la primera vez que están usando un inhalador respiratorio, me gustaría enseñarles a usarlo. ¿Les parece bien? Está bien. Sí. Perfecto. Hoy hablaremos de un inhalador de dosis medida, o MDI. Les explicaré cómo usar un MDI con o sin cámara de retención con válvula y con o sin máscara. Estos dispositivos pueden ser usados por adultos o niños. Antes de seguir estas instrucciones, hay que leer la etiqueta del inhalador para saber qué tipo de dispositivos tienen. ¿Está bien? Como se trata de un inhalador nuevo, hay que prepararlo antes de empezar. Preparar el inhalador lo alista para el uso, para que puedas asegurarte de que estés recibiendo la cantidad correcta de medicamento. Solo hay que hacerlo si el inhalador es nuevo, si se cae o si no lo has usado durante varios días. Consulta la hoja de información del producto para conocer los detalles sobre cuándo es necesario preparar tu inhalador. Para preparar el inhalador, retire la tapa y agite el inhalador por unos segundos. Libera una dosis al aire lejos de la cara. Agita y oprime el inhalador 3 veces más, de esta manera para liberar un total de 4 dosis de medicina. Después, el inhalador está listo para usarse. Ya que tu inhalador ha sido preparado, está listo para el uso. Ahora explicaré cómo usar el inhalador. Primero, retira la tapa del inhalador y verifica que no haya ningún objeto suelto ni partículas de polvo en su interior. También, asegúrate que el cartucho esté completamente introducido en el estuche de plástico. Agite bien el inhalador durante 5 segundos. Ahora, exhala completamente. Intenta hacerlo conmigo. Inhala y luego exhala todo lo que puedas. A continuación, coloca la boquilla del inhalador en posición vertical entre los dientes y sella los labios con fuerza alrededor de ella. Mantén la lengua alejada de la abertura de la boquilla. Para mantener el inhalador en posición vertical, coloca el dedo índice en la parte superior del envase del medicamento y el pulgar en la parte inferior del inhalador. Después, inhala profundo y lentamente por la boca. Al mismo tiempo, presiona el inhalador completamente una vez y con firmeza. Continúa inhalando hasta que tus pulmones estén llenos. Debería tardar unos 5 segundos en llenar tus pulmones. Ahora, retíralo de tu boca, cierra la boca y aguanta la respiración durante 10 segundos o el tiempo en que te resulte cómodo. Exhala lenta y suavemente por la nariz, manteniendo los labios cerrados. Así es como el medicamento llegará a tus pulmones. ¿Listo? Realiza los mismos pasos para cada inhalación recetada por tu médico. Asegúrate de esperar 30 segundos a 1 minuto entre cada inhalación. Consulta la hoja de información de tu inhalador para saber cuánto tiempo debes esperar. Recuerda de agitar el inhalador antes de la siguiente inhalación. Cuando hayas terminado, recuerda volver a poner la tapa en el inhalador. Si el inhalador contiene un esteroide, asegúrate de enjuagarte la boca con agua y escupirla. Recuerda de no tragar. De este modo, no te quedará medicamento en la boca. Puedo hacerlo. Esto fue fácil. ¿Solo 9 pasos? ¿Cuáles son los pasos para los niños? Los pasos para los niños son similares. Para que sea más fácil inhalar todo el medicamento que uno necesita, puedes utilizar una cámara de retención con válvula. La cámara de retención con válvula son una gran opción para cualquier persona, niños o adultos, al que se les resulte un poco difícil presionar el inhalador y inhalar al mismo tiempo.
Así es como se utiliza un inhalador con cámara de retención con válvula. Al igual que antes, comienza preparando el inhalador si es necesario. Primero, retira la tapa del inhalador y de la cámara de retención con válvula y verifica que no haya ningún objeto suelto o partículas de polvo en los dispositivos. No olvides asegurarte de que el cartucho esté completamente introducido en el estuche de plástico y agite bien el inhalador durante 5 segundos. Después, coloca el inhalador en posición vertical en la parte posterior de la cámara de retención con válvula, no en el lado de la boquilla. Ahora, exhala completamente. Intenta hacerlo conmigo. Inhala y luego exhala todo lo que se pueda. A continuación, coloca la boquilla de la cámara de retención con válvula en posición horizontal entre los dientes y sella los labios con fuerza alrededor de ella. Recuerda de mantener la lengua alejada de la abertura de la boquilla. Después, presiona el inhalador completamente una vez y con firmeza. Empieza a respirar profundo y lentamente, solo por la boca, hasta que los pulmones estén llenos. Esto debería tardar de 3 a 5 segundos. Para sostener el inhalador en posición vertical, pon el dedo índice en la parte superior del cartucho de medicamentos y el pulgar en la parte inferior del inhalador. Es posible que tengas que utilizar la otra mano para sostener la cámara. Ahora, aguanta la respiración durante unos 10 segundos y después exhala lento y suavemente. Y listo. Si no has logrado una respiración completa o si no puedes inhalar lo suficiente, podés inhalar una segunda vez para vaciar completamente la cámara. Recuerda de mantener la respiración de nuevo durante unos 10 segundos antes de exhalar. Repite estos pasos para cada inhalación recetada por tu médico. Solo asegúrate de esperar 30 segundos a 1 minuto entre cada inhalación. Consulta la hoja de información de tu inhalador para saber cuánto tiempo debes esperar. Cuando hayas terminado, vuelve a poner la tapa en el inhalador y a la cámara. Si el inhalador contiene un esteroide, asegúrate de enjuagarte la boca con agua y escupirla. Recuerde de no tragar. También puedes usar esta cámara de retención con válvula con una máscara. Solo hay que seguir unos pasos más. Déjenme mostrarles. Coloca la máscara en la boquilla de la cámara de retención con válvula. Ahora, agite bien el inhalador durante 5 segundos y luego coloque el inhalador en la posición vertical en la parte posterior de la cámara de retención con válvula. Sella la máscara con firmeza en la cara y presione completamente el cartucho una vez. Las cámaras de retención con válvula vienen en varios tamaños para adaptarse a personas de todas edades y tipos de cuerpo. Ahora, sigue sujetando la máscara y respira al menos 5 o 6 veces. Al igual que antes, recuerda que solo debes de usar una inhalación a la vez y esperar 30 segundos a 1 minuto entre cada inhalación. Consulta la hoja de información del inhalador para saber cuánto tiempo debes esperar. Eso es todo. Ahora, quita la máscara y asegúrate de lavarte la cara. Recuerda que si el inhalador contiene esteroides, también debes de enjuagarte la boca. Bien, ¿por qué? Debes asegurarte de limpiar los restos del medicamento. Y para obtener un punto extra, asegúrate de limpiar el inhalador, la cámara de retención con válvula y la máscara. Deberías tener instrucciones que un adulto puede ayudarte a entender. Solo una cosa, recuerda de nunca poner tu inhalador en el agua porque podría dañarlo.